¿Está? Juanito, a ver si nos diriges una oración para darle descanso. Con todo gusto. Ujú. Señor Dios Todopoderoso, venimos a tu presencia en esta noche, Señor, para darte las gracias porque nos permites estar presentes y atentos a lo que nos vas a hablar el día de hoy por medio de tu siervo, Julito. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre Santo. Los que estamos presentes en la pantalla y también a todos nuestros hermanos que no pudieron entrar. Oramos en todo momento, Señor, para llegar a este gran descanso y buscamos de hacer todo lo que viene de ti, Señor mío. Gracias te damos y que se sigan reuniendo los hermanos para que seamos multitud. En nombre de Cristo Jesús, tu amado, quebrado. Amén. Amén. Está entrando el gran jefe. Bueno, entonces ya hemos avanzado hasta el versículo 4, ¿cierto? Yo creo que no es necesario repasarlo porque vamos a volver a tocar temas del versículo 4. Ahora vamos a ir hasta el versículo 11. Parece que sería continuación más, ¿no? Es lo mismo Claro, casi. va a continuar, va a afirmar la idea. Sí. Ujú. Ujú. Siempre les recomiendo que se adelanten un poquito al texto de lo que vamos a estudiar hoy. Ujú. Así ya tienen una idea en la cabeza, ya tienen más o menos, vamos a decir, qué cosa analizar o poder preguntar. Depende, oh, Julio, te estás equivocando, ahí no dice eso en mi Biblia, ¿no? ¿Qué versión has agarrado? Has agarrado la de los testigos de Jehová, pero no seas malo. El libro de Mormón no dice eso. Entonces vamos a compartir pantalla para leer, voy a tener el texto aquí. Ujú. Este texto lo hemos leído la semana pasada, solamente leímos, creo, Reina Valera contemporánea, pero igual, como siempre, vamos a leer 4 versiones diferentes, a ver si hay un cambio de sentido en lo que se quiere decir, ¿no? Reina Valera contemporánea dice, Hebreos 4 de 5 al 11, y una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy. Al decir pues que tanto tiempo por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Aquí ya estaba más clara la idea de qué reposo está hablando, ¿no? Así es. Ujú. Reina Valera, Reina Valera 60 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, él no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuramos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿no? NBI, que siempre suele tener un lenguaje más actual, dice lo siguiente, y en el pasaje citado también dice jamás entrarán en mi reposo.
Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: que ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si José les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforzámonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Por último, y con énfasis añadido de esta versión, la Biblia de las Américas dice, y otra vez en este pasaje, en mayúsculas pone, no entrarán en mi reposo, ¿no? Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, siendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes. Si oís hoy su voz, énfasis añadido igual en esta versión, mayúsculas, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Listo. Creo que hablan casi, es la misma idea, diferente forma de decirlo, ¿no? No hay de mayor discrepancias aquí entre versiones. Entonces, déjame compartir para vernos un poco las caras. Buenas noches, Jonathan o Vani. ¿Quién está al otro lado? No sé. Solo sé que está alguien ahí. Eh, Buenas noches, Julián. hola. Foto nomás, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? No se pongan sensibles tampoco, no se pasen. Listo. El versículo 5 y 6 nos dice que falta que algunos entren en su reposo, ¿no? Entonces veremos que el reposo que se menciona en Salmos 95, acuérdense que ustedes ya estamos viendo, creo que la semana pasada y la semana que dijimos que este es un trabajo exegético del Salmos 95, ¿no? Entonces, el reposo que se menciona en Salmo 95 no constituye entonces una referencia a la tierra prometida, conseguida bajo la dirección de Josué, ¿no? En vista que el pueblo de Israel había entrado a Canaán mucho antes de que el salmista escribiera, ¿no? Y todavía dice, es algo falta que algunos entren, ¿no? Dios nunca promete nada en vano. Por lo tanto, algunos tenían que entrar a Canaán y otros tienen que entrar al cielo. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, ¿no? Como encontramos, por ejemplo, en Juan 10:35. A nuestro Dios nunca se le derrota y su palabra nunca queda sin cumplir. Solo parece así desde nuestra perspectiva finita, o sea, nuestra perspectiva limitada, ¿no? Dios no se equivoca, ¿no? Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir, o se está cumpliendo, o ya se cumplió, ¿no? Nuestra desobediencia, aún después de hacernos cristianos, puede acabar con nuestra meta de entrar al cielo. Sin embargo, esto no destruirá el propósito de Dios para los que son fieles a Él. No tiene por qué preocuparle la pérdida final, porque Él conoce el final desde el inicio y sabe que la victoria final es de Él. Los que le pertenecen serán partícipes de esa victoria. Eso lo vemos en Apocalipsis 17, capítulo 17, ¿no? Dios está trabajando en el tiempo para darle fin a la historia en el momento que vea indicado. Hebreos demuestra que los fieles siempre ven más allá de este mundo limitado hacia el reposo eterno, ¿no? Eso es la idea que desprendemos de este pasaje que hemos hablado, de que hemos leído, ¿no? Y que estamos estudiando el día de hoy.
¿no? Ya se hace más claro que el reposo de que está hablando es el reposo eterno, ¿no? Un error fatal de nuestro razonamiento consiste en asumir que sabemos más de lo que realmente conocemos. En vista de que no podemos ver el futuro, nuestro conocimiento es limitado. Versículos 7 y 9, Josué no dio el reposo. Entonces, Dios habla, el salmista habla de un reposo que no es el que Josué dio. Entonces, por lo tanto, Josué no da el reposo, o no lo dio. En el versículo 7, lo divino y lo humano se combinan como si hablasen juntos. El verbo determina indica que Dios es el sujeto de la acción. Él es el que determina el día, pero por medio, ¿no? Literalmente o sea, en griego o sea, por medio de David. Estas son palabras que David, sin embargo, el que habla por medio de ellas es el Espíritu de Dios. Acuérdense que cuando terminamos de analizar el capítulo 3 de Hebreos, el autor del libro de Hebreos le da autoridad al texto del Antiguo Testamento diciendo, ¿no? Y el Espíritu habló, ¿no? Es decir, que también lo que dice el Salmo 95 es inspiración de Dios. Entonces está hablando David, ¿no? Lo escribe David, sí, pero es por medio de David habla, ¿no? El Espíritu de Dios. Entonces, esto afirma entonces una vez más la inspiración divina de David. Hay un error, es importante mencionar, si bien no es una Biblia que esté en nuestro idioma, pero puede pasar eh, en alguna versión en español, en castellano. Por ejemplo, ¿no? La King James me consigna Jesús en lugar de Josué en el versículo 8, ¿no? El texto hebreo antiguo testamentario consigna el nombre Josué, el cual equivale a Jesús en griego, ¿no? O sea, ahí está la confusión, ¿no? El nombre cuyo significado es el Señor salva podría aplicar a ambos, ¿no? Sabiendo esto, los traductores de la King James la King James es casi tan antigua como la Reina Valera de nosotros, 1611, prefirieron usar el término literal griego Jesús, tal como lo encontraron en los manuscritos, ¿no? Para evitar confusión, la mayoría de traducciones modernas, no todas, pero eso les digo, lo consignan como Josué. Para los lectores del texto original tuvo que haber existido una identificación inmediata de las de las implicaciones del pasaje en cuanto al tipo y el antitipo, es decir, Josué en el Antiguo Testamento como tipo de Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento. Aún así, Josué, Jesús del Antiguo Testamento, no lo digo porque haya hecho lo mismo que Jesús, sino porque es el nombre, ¿sí? No pudo proveerles el reposo que Jesús, ¿no? Que se escribe, sería en hebreo Josué del Nuevo Testamento, sí provee, ¿no? Josué del Antiguo no, pero Jesús, ¿no? Si lo queremos, que se escribe Josué en hebreo, sí, sí provee. Este juego de palabras en hebreos y en otras partes de las escrituras no debería hacer que los lectores modernos, ¿no? A nosotros, le den mucha importancia al significado del nombre, ¿sí? Hablando de Josué, en Josué 22:4 dice que Dios había dado el reposo que había prometido a Israel. Puede que algunos judíos de la antigüedad hayan afirmado que Josué, al conducir a sus antepasados a Canaán, cumplió la promesa del reposo. Sin embargo, David dijo 400 años después de Josué que otro reposo seguía, mejor dicho, sin ser recibido. Salmos 95, 7, 11 advirtió que al pueblo de los días de David contra la incredulidad, y el autor de Hebreos eligió aplicar a sus contemporáneos una cita proveniente de este pasaje. Su uso indica que la advertencia es igualmente aplicable en tiempos modernos, ¿no? O sea, aplicable en los tiempos de David, aplicable en los tiempos de la iglesia del primer siglo y aplicable hoy, ¿no? 27 de marzo de 2024, ¿no? Los versículos 8 y 9, por lo tanto, hablan obviamente de otro día y de otro reposo. La certeza del reposo era solamente para el pueblo de Dios.
En el Antiguo Testamento esta expresión se refiere solamente a los judíos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se refiere a todos los cristianos. La palabra reposo en el versículo 9 cambia de catapausis a sabatismos, ¿no? Son dos palabras griegas que significan reposo, lo cual se encuentra solamente en este pasaje del Nuevo Testamento. De hecho, no se encuentra en ninguna otra parte de los escritos griegos anteriores a este pasaje. Pese a que constituye el único uso de sabatismos, el verbo afín sabaticen ocurre a menudo en la Septuaginta. La idea en cuanto a que la palabra fue acuñada para hebreos puede ser descartada, en vista de que la misma palabra fue usada por el autor pagano. O sea, acá el autor de Hebreos se está inventando palabras, ¿no? Porque esa misma palabra la usó Plutarco. De repente a alguien le suena ese autor, un filósofo griego, Plutarco, ¿no? Lo usaba también en sus escritos, ¿no? El término dice que Dios ha... Ahora, ¿qué significa sabaticien? El término dice que Dios ha preparado un reposo ideal con el fin de dar alivio a todos los ajetreos y enfermedades de esta vida pecaminosa y agotada. O sea, es un descanso definitivo, ¿no? Pese a que nosotros no guardamos un día de reposo en esta vida, tendremos uno en la eternidad. Será un reposo como lo desea Dios, en un estado ideal sin pecado. Ya tenemos un anticipo de ello en la promesa de Cristo en Mateo 11, 28, 30, ¿no? La paz de Dios, ¿no? En vista que Dios reposó solamente del trabajo de la creación, parece lógico asumir que podríamos pasar la eternidad ocupados en actividades en las cuales no tenemos idea. Aún así, tendremos un reposo. Cuando le digo esto, que no sabemos qué tenemos ideas, no sabemos, no podemos, no hay forma de saber qué es lo que vamos a hacer en el cielo, ¿no? Así nos rompamos el cerebro, no tenemos ni la más mínima idea de lo que vamos a hacer cuando estemos nosotros al final de los tiempos en la gloria de Dios. No sabemos. Aún así, tendremos un reposo en el cielo más allá del reposo que los cristianos tienen de los trabajos y tribulaciones de esta vida. Solamente los que están entonces en el reino tendrán esta bendición. Versículo 10. Los fieles reposarán como lo hizo Dios. La frase el que no se refiere al Señor Jesús, más bien se refiere a todos los santos fallecidos que han entrado en su reposo. Cristo no ha dejado de hacer su obra, como lo hizo mientras estuvo en la tumba, sino que continúa con la labor intercesora por nosotros ante el trono, ¿no? ¿No? O sea, ya no muere una y otra vez, como si mencionan los católicos en la transustanciación cuando hacen la consagración del pan, ¿no? La obra salvadora la hizo una vez, pero ahora su labor es intercesora, ¿no? Su clamor consumado es cuando leemos 19:30 de Juan, ¿no? Cuando leemos Juan 19:30, él cuando entrega su alma y dice, está con todo consumado, ¿no? Se refería a su labor terrenal y no a sus esfuerzos celestiales. De forma similar, los que han muerto en Cristo ciertamente no han cesado toda actividad. Apocalipsis presenta a los justos que han muerto cantando las glorias de Dios, ¿no? Son personas que ya no están en la vida terrenal, sino que están en la presencia de Dios cantando las glorias de Dios. Apocalipsis 5, 8, 9 tiene a 4 seres y a 24 ancianos cantando. Y en 14:3 dice que los 144.000, ese numerito que tanto le gusta a cierta secta cristiana, cantan. Y en 15:2, 3 a los que han alcanzado la gloria sobre la bestia y su imagen. Se les presenta cantando el cántico de Moisés y el del Cordero. No hay evidencia bíblica que apoye una inactividad del alma en el cielo, ¿no? Sí, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, si se recordarán, de Saúl y la hechicera, la bruja esta de Endor, ¿no?
¿no? Yo creo que George Lucas se basó en estos pasajes para crear el país, el planeta de los Ewoks, Endor, ¿no? ¿Sí? La luna de Endor, ¿no? Eh, y llaman al profeta Samuel, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Por qué me interrumpes? ¿Por qué me molestas? ¿No? Sale Samuel cuando Dios permite que se le vuelva a aparecer a Samuel, ¿no? Es quiere decir que Samuel tiene uno que tiene un estado de conciencia y dos que algo estaba haciendo, ¿no? ¿No? En la presencia en este caso no está directamente en la presencia de Dios, pero está en el seno de Abraham, ¿no? Lázaro es presentado literalmente como siendo llevado durante su muerte al seno de Abraham, ¿no? No se especifica por qué él hizo en ese lugar lo que él hizo en ese lugar, no se sabe qué hizo en ese lugar. Sin embargo, no tiene sentido que en la presencia de Abraham que habla, Lázaro esté completamente dormido sin hacer nada. Jesús declaró que el ladrón arrepentido experimentaría el paraíso ese mismo día, ¿no? Lucas 23:43, ¿no? ¿Se acuerdan en la cruz? Le dice, "No, tú estarás conmigo". Jesús le dice al conocido ladrón bueno, ¿no? Decimos siempre el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? El bueno le dice, tú estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Si hay una total inactividad en ese lugar donde se insinúa hay bendiciones, pareciera que el viaje no vale la pena. Aún así, este y otros pasajes indican una liberación. Eso sí es importante indicar que todos estos pasajes, ¿no? Indican una liberación de las preocupaciones y luchas de la vida. Nuestras labores todas cesarán. El cansado dejará su carga. Nuestro agotado cuerpo no se fatigará ya más. Ciertamente el día del reposo eterno será un tiempo de servicio para la gloria de Dios. Sin embargo, también saciará nuestro deseo de reposo. Versículo 11, último versículo a estudiar el día de hoy. Si es que tenemos tiempo, avanzaremos con dos más. Tenemos que procurar entrar entonces en aquel reposo. Ese es nuestro objetivo. Junto a la última mención del reposo de Dios, el versículo 11 da una amonestación final. Es indispensable poner empeño entonces para entrar al cielo, porque si no lo procuramos, no será posible entrar. El fuerte deseo es traducido como procuremos, ¿no? En griego esa palabra es espaudazo, que significa entonces hacer un esfuerzo serio, concentrar la atención, apresurarse, esforzarse, hacer todo lo posible para o poner celo, o sea, cuidado en algo, ¿no? La misma palabra se traduce como procurad ¿no? En Reina Valera del 60, en segunda de Pedro 1:10, ¿no? Ciertamente implica un esfuerzo entrar por el camino angosto. Sin embargo, en Lucas 13:24, la palabra que se usa con respecto al entrar al camino de salvación es agonizomai, que significa que supone que es un empeño ferviente o una lucha por entrar, ¿no? Entonces, lucha es algo que te impide, pero tú tienes que luchar por ello, ¿no? Así como cuando alguien no, la familia no quiere que estés con esa persona, pero tú estás que quieres estar con esa persona y luchas contra eso. Así. La palabra en Lucas parece necesitar de más empeño que el término procuremos del Hebreos 4:11. Es más difícil para los gentiles entonces entrar en el camino angosto que era para los hebreos para que los hebreos se permanezcan en él, ¿no? Eh, si bien el camino angosto parece, o sea, aclarando un poco lo que acabo de hacer esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Era más difícil entrar a los gentiles en el camino angosto? ¿O tan igual que difícil que los hebreos permanezcan en ese camino? O sea, porque si uno a veces hace un razonamiento a lo que lee las escrituras, dice, ¿no? Pero si los hebreos, los judíos ya están a medio camino, ¿no? Porque ya tienen prácticamente la revelación a la mitad, ¿no? ¿No? Ya han escuchado esto hablar ¿no? a los profetas, ¿no? Sobre un Mesías que iba a venir a liberarlos, ¿no? Esta idea, ¿no? Esta idea
de que para los judíos era tan difícil como para los gentiles entrar, para los judíos era permanecer en el camino, podría estar insinuada en este texto, ¿sí? Sin embargo, al menos no podemos esperar ser llevados al cielo en lechos floridos de bienestar, ¿no? O sea, no, el camino cristiano no es un camino de pétalos de flores, ¿no? ¿No? Por el contrario, tenemos que luchar si hemos si hemos de entrar al reino de los cielos. No habrá nadie que se escabulla por accidente en el cielo. O sea, acá no hay puertas falsas, no hay nadie se va a colar en la fila. No, acá no funciona así. Si queremos entrar, tenemos que luchar por ello. Luchamos porque el premio de la redención eterna es muy glorioso y el riesgo de perderlo es demasiado grande y horroroso. Más adelante vamos a encontrar en el mismo libro de Hebreos la expresión, ¿no? Terrible cosa es terminar en las manos del Dios vivo, ¿no? ¿No? O sea, el premio es muy glorioso y el perderlo es demasiado terrible y horroroso. A pesar de la insistencia que hay al decir procuremos, muchos comentaristas agregan esta idea. Sin embargo, no debemos pensar que se pueda alcanzar mediante obras, ¿no? Hay quienes aparentemente asumen que cualquier obediencia o esfuerzo humano, incluso si se realiza con fe, debería ir acompañada de la advertencia que dice: no crean que esto les ayudará a llegar al cielo. La idea de ellos es que si creemos que todo depende de nuestro esfuerzo, eso convertiría nuestra salvación en un sistema de obras. Lo anterior, lo que acabo de decir, es consecuencia de la doctrina calvinista, ¿no? Los pasajes a los que a menudo se refiere y hacen que todas las obras son innecesarias para obtener la salvación incluyen Efesios 2, 8, 9 y Romanos 3, 27 hasta el capítulo 4, versículo 8, ¿no? Que no se necesitan las obras o que las obras son inútiles, ¿no? Para obtener la salvación. ¿Cómo puede alguien reconocer entonces que tenemos que procurar seguir siendo fieles y luego también negar que no se necesita ninguna obra para obtener salvación? Las obras que se excluyen en Romanos 3:28 son, y esto ya no lo he escuchado antes, son obras de la ley, ¿no? ¿Y qué son las obras de la ley? Pues son las obras de la ley de Moisés, ¿no? Desde el punto de vista ritual, ¿no? O sea, ya no vamos a hacer holocaustos, ya no vamos a hacer ayunos obligatorios, ¿no? Entonces, de ese tipo de obras estamos hablando. Las obras que se excluyen en Efesios 2, 8, 9 ciertamente son obras meritorias también. Sin embargo, esto no se puede eliminar, no puede eliminar la necesidad de la obediencia que se hace por fe, ¿no? Habíamos hablado que el que tiene fe razona y también el que tiene fe obedece, ¿no? La salvación es un don que se nos da y no por obras para que nadie se glorie. Eso es lo que dice Efesios 2:9, ¿no? Y entonces, ¿quién se ha gloriado alguna vez de su obra de fe o de arrepentimiento? Puede que tal vez alguien se haya gloriado de ello. Sin embargo, no son justificados del todo por hacerlo, en vista que ningún acto traerá salvación si Cristo no hubiere provisto la oportunidad mediante su sangre para permitirlo. Jesús especificó que la fe por sí misma es una obra, ¿no? Veamos eso más adelante, lo vamos a ver en capítulo 6. Sin embargo, no constituye una obra de mérito para la obtención de la salvación. Romanos 13:11 dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Al decir cuando creímos, tiene que estar refiriéndose al momento de la conversión. La creencia de ellos entonces incluía su bautismo en Cristo, como ya les había recordado Pablo en Romanos 6, 3 y 4. Tal acción puso en armonía su conversión con todas las demás conversiones hechas de Hechos capítulo 2 en adelante, ¿no? Las obras excluidas son esenciales para nuestra salvación. Son obras meritorias que pertenecen a cualquier sistema de justificación.
en vista de que demandaría de una obediencia perfecta a una ley. Si alguien pudiera vivir perfectamente, entonces sus obras podrían comprar su salvación. Sin embargo, nadie excepto Jesús ha vivido tal clase de vida. Para nosotros, una salvación como esa es imposible. Por otro lado, las obras de fe en obediencia siguen siendo necesarias, tanto para obtener la redención inicial por la culpa de los pecados que cometimos cuando estábamos fuera de Cristo, como para mantener nuestra salvación, ¿no? Dicho esto, se reafirma entonces la idea de que si no hay perseverancia y se inicia del día de hoy, ¿no? De hoy y mañana y siempre, no vamos a entrar en el reposo, o sea, la salvación se nos puede ir de las manos. Eso es lo que quiere eh, eh, decir el autor de este libro, ¿no? Siempre poniendo en autos de que no vamos a ponerle autor a este libro. Hay muchas teorías, pero no vamos a poner autor. ¿Algunas cosas que quieran comentar, hermanos, sobre este pasaje en particular? Acerca de lo que usted estaba hablando acerca del reposo, ¿no? Por ejemplo, dice, descansa el séptimo día, el reposo. Y ahí viene el reposo también de Noé, ¿no? El arca llega a ser un reposo para él. En tiempo de Abraham, digamos, el pacto que tiene con Dios. En tiempo de Moisés, la ley viene a ser su reposo. Y David, siendo el ser escogido por Dios, no entra en un reposo. Y es más, David parecía que inclusive por tanta guerra que él tenía, porque en realidad, si hablamos así en parte, en lo normal, era un sanguinario, ¿no? Este hombre vivía en tanta guerra que su conocimiento inclusive de la ley era muy baja, porque se le ve que a David muchas fallas tuvo, inclusive con el arca y tanta cosa. Entonces, cuando muere David, entra en reposo ya su hijo al construir el templo, El perdón. templo. Y entonces, en nuestro tiempo viene a ser Jesucristo nuestro reposo o esperanza, ¿no? Porque en Jesucristo tenemos un descanso. Entonces, siempre hubo ese reposo o ese séptimo día. Lamentablemente es decirlo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los adventistas y algunas sectas descansan un séptimo día que no es el Shabbat, porque Shabbat significa séptimo día, más el sábado de ahora significa Saturno, que nada tendría que ver con el Shabbat, ¿no? Con el séptimo día. Y bueno, nosotros ya por justificación tenemos, porque tampoco no conocemos, como se dice, el calendario bíblico, tenemos que descansar el día domingo, porque eso está por reglamento, más no porque haya sido el calendario netamente de Dios, ¿no? Entonces, vemos que hay siempre un descanso, siempre existió ese descanso, y lo que nosotros, nuestra esperanza es llegar a aquel Ya. Pero ojo, descanso, que es el más ajá, difícil, del camino estrecho, como tal lo explicó. ajá, ojo que la palabra que usa, por eso es que mencionaba qué palabra usa el autor de Hebreos, es sabaticien, ¿no? O sea, es como decir, es un descanso de las obras, ¿no? De las obras, o sea, es como el mismo descanso que tuvo Dios al séptimo día ya terminé la obra de crear el mundo y ese día descanso. Dios ya descansó de su labor creadora, ¿no? Es un descanso definitivo, ¿no? Exacto, amén. Es un descanso definitivo. Entonces, Amén. por eso es que solamente aquí en Hebreos vamos a encontrar esa palabra. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos en este pasaje en particular ya aclara que ya no está hablando del día del reposo, ¿no? O del reposo, del reposo que podemos encontrar nosotros en nuestras almas que proviene de la paz de Dios, que te acuerdas que hablamos la semana pasada, sino que ahora sí habla abiertamente del reposo definitivo, de toda acción que hagamos nosotros en la tierra, ¿no? Pero para tú entrar en ese reposo, hay condiciones, ¿no? Hay condiciones. Entonces, el de mantenerse es mantenerse fiel, ¿no? Es en la fe, ¿no? Y decir fe con todo lo que conlleva la fe, ¿no?
La fe lleva con obediencia, entonces ahí tú vas a tener reposo. Y ojo, que cuidado, que tú puedes ser una persona que tiene años en la fe, ¿no? Bautizado, ¿no? De repente has llevado hasta personas, has llevado almas a la iglesia, pero de un momento acá te empiezas a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, ¿no? ¿Quién te garantiza a ti que vayas al reposo definitivo? ¿No? Entonces ahí ese es el énfasis que le está dando este texto, ¿no? Vamos, si te vas a decir algo o también No, sí, está escuchando, básicamente en el 10, ¿no? Marca la diferencia ahí porque dice, es bien claro, lo veo, ¿no? Porque el que entra en su reposo, en el descanso, ¿no? Reposa también de sus obras, ¿no? O sea, Ajá. acá yo entiendo la obra, vamos a la actualidad, ¿no? El que va al cielo, ¿no? Al paraíso en principio, a la espera de la venida de Jesús, ya descansa de su obra evangelizadora en este mundo, ¿no? Porque si no, Ujú, no existe esa obra, ¿no? O sea, no vas a estar en ese sitio. Entonces acá el Señor, ¿no? Compara incluso con la creación, así como Dios reposó de las suyas, de la obra de Dios, de la creación, descansó al séptimo día. Y nosotros como cristianos, yo lo veo así, ¿no? ujú, Vamos a descansar de nuestra labor de evangelizar, si fuimos perseverantes, si fuimos obedientes, si hicimos la gran comisión, o sea, todo lo que tiene que ver con un crecimiento espiritual y la labor de siervo que el Señor nos pide en la gran comisión, esa es nuestra obra, no es otra cosa que no tenga que ver con una vida espiritual, ¿no? ujú. Entonces, esa es la obra en la que nosotros ya vamos a descansar, No, porque vamos a esperar. todo lo que haga, todo tu ministerio en la tierra acabó. Claro, ya O sea, claro. descansas de esa obra, ¿no? Ese es la acepción griega sabaticien, pero sí, como lo leemos en castellano no lo entendemos. Mm, Entonces es una acepción a reposo, pero es como un reposo definitivo de las obras que hayas, o sea, de una obra específica, ¿no? Eh, ¿Por qué los judíos celebran el sábado? Porque Dios reposó de su obra creadora el claro. día, el día séptimo, el séptimo día, ¿no? Ujú, Entonces, y ese reposo es definitivo. O sea, Dios nunca más no va a crear nada, ¿no? ¿No? Entonces ya creó todo lo que tenía que crear, ¿no? Jesús en la cruz, ¿no? Dice, consumado es, porque hasta ese momento todo lo eso es que su obra. tenía que, ya hizo su obra Ya, redentora, ya cubrió, se acabó. ajá. Ya no la Ujú, va a hacer más, no va a volver a venir a crucificar. Ahora la labor de Cristo es intercesora, ¿no? O sea, ya es claro. otra labor, ¿no? Exacto, Entonces, hermanos. Lo que dice el hermano es muy cierto, ¿no? Porque ya no estamos en aquellos tiempos como se tenía una esperanza literal o material, entrar inclusive a un paraíso terrenal donde manaba leches y miel. Ahora ya desde el tiempo de Jesucristo todo es espiritual. Entonces, Sí, por ende, es un descanso espiritual de todas las cosas espirituales, ¿no? ¿Por qué no material? Hasta que nos estemos vivos, vamos a seguir trabajando. hasta sí, que Sí, Y ojo que también el texto que es citado, que es Salmo 95, escrito por David. David habla de un reposo, ¿no? Que Josué, como menciona Calixto, ¿no? La tierra prometida, al final no fue el reposo, ¿no? No es el reposo definitivo, ¿no? Entonces, el reposo definitivo nosotros ya nos ha sido revelado cuál ha sido el reposo definitivo, ¿no? Eh, entonces, hay que buscar entrar en él. Y el entrar en él no es algo fácil. Entonces, el mismo texto también lo dice, ¿no? No es algo que hay que luchar por él, batallar, ir en contra de la corriente, ¿no? Entonces, ahí está el mensaje que sirvió para los tiempos de David, sirvió para los tiempos de la iglesia de Jerusalén, para los hebreos, y sirve para nosotros hoy, ¿no? Tenemos que luchar, batallar
para que podamos entrar al final de nuestros días, no sabemos cuándo. Eso fue como le mencioné en la prédica, no sabemos cuándo Dios vendrá por su iglesia, o peor aún, no sabemos cuándo de manera personal, nosotros tenemos que afrontar a este fin y decir, ¿vamos a entrar o no vamos a entrar al reposo? No sabemos. Por eso hay que estar, procurar, estar siempre ser justificados, ¿no? ante Dios, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Si no, tenemos tiempito para acabar para hacer 2 versículos más. ¿Vale? ¿Les parece? Está bien. ¿Sí? ¿Eh? Listo. Al fin podemos avanzar algo más de lo que salió. Siempre decimos, queremos avanzar y al final no podemos, no podemos. Ahí está, vamos a leer los 2 versículos que vienen. Ahí está. Ahí está. Que son 12 y 13, ¿no? Listo, Reina Valera Contemporánea dice lo siguiente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es un pasaje bastante conocido por nosotros. Y más cortante que las espadas de 2 filos. Pues penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿No? Eso es Reina Valera Contemporánea. Reina Valera del 60 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. NBI dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, ¿no? Y la Biblia de las Américas dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Listo. Algo diferente fue de NBI, pero casi en esencia es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos el versículo 12 para cosas prácticas, lo hemos partido en pedacitos, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Perdón, eficaz. Y eficaz, ¿no? Que estoy hablando. Ya. Y eficaz. La palabra escrita de Dios es viva, ¿no? Viva. Y eficaz, ¿no? Que son 2 palabras griegas que es sao y energes, ¿no? La palabra de Dios puede diagnosticar y revelar los pensamientos del corazón humano, ¿no? Y esta es una gran afirmación, ¿no? O sea, la palabra de Dios puede revelar y diagnosticar los pensamientos del corazón humano. Ahora, no es extraño que a la palabra de Dios se le considere viva, ¿no? La palabra de Dios tiene vida, una vida activa, y como lo indica el tiempo gramatical, es constantemente activa, es poderosa. La palabra en cuanto a la que la palabra de Dios es eficaz nos recuerda de Isaías 55:11, donde el profeta declaró que la palabra de Dios no regresará a él vacía, sino que hará lo que desee que haga. Puesto que nada puede estar oculto de Dios, lo correcto es que haya diseñado el Evangelio para que afecte cada parte de nuestro ser y exponga nuestras fallas.
¿no? A la vez que nos revela cómo somos nosotros, Dios también se nos revela a sí mismo en su palabra. Entre Dios y su palabra existe la más estrecha relación posible. Puede que la frase palabra de Dios del versículo 12 sea una referencia indirecta de Dios mismo, en vista de que el versículo 13 cambia fácilmente para hablar de Dios. La palabra puede informarle al lector dónde está espiritualmente enfermo y provee de la cura verdadera para las enfermedades de su alma. El mensaje de Dios no es para un pasado muerte, está viva entonces para nosotros, ¿no? ¿No? Acabamos de leer un pasaje, ¿no? Donde es un llamado a perseverancia, es un llamado a buscar el reposo, ¿no? Tanto David, tanto el autor de Hebreos, y que sirve para el día de hoy, ¿no? El vocablo palabra del versículo 12 viene del griego, que ya todos deben saber, logos, ¿no? Término usado para referirse también a Jesucristo. Algunos escritores antiguos vieron también que este pasaje es una referencia a Jesús. Adoptaron ese punto de vista porque a ellos les parecía que las palabras mismas de Dios, verbales o escritas, no tenían el poder que se les atribuye a ellas. Sin embargo, no fueron al extremo como algunos escépticos que hoy ven en la palabra escrita de Dios unas letras muertas con poco o ningún poder, ¿no? ¿No? Entonces, mucha gente, hubo una gran discusión, ¿no? La palabra, inclusive en algunos estudiosos cristianos, ¿no? La palabra de Dios, si no la leo, ¿es palabra muerta o es palabra viva? O sea, la palabra de Dios al final, independientemente si tú la apliques o no en tu vida, es una palabra viva, ¿no? Porque independientemente de lo que tú hagas como ser humano, el plan de Dios sigue, ¿no? ¿No? Y hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces no sé cómo llegaron a esa conclusión ciertos estudiosos de la Biblia diciendo, la hermenéutica, esto es muerta porque no se lee la Biblia. Digo, pues sí, la palabra de Dios es activa, así no la leas tú, ¿no? En la segunda parte del del versículo 12 dice, la palabra de Dios es penetrante, ¿no? La palabra de Dios es más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice la palabra, ¿no? Lo más probable es que el término palabra, ¿no? Otra vez logos, quiera decir las palabras expresadas por Cristo, el mensaje del Evangelio, ¿no? Junto con los demás mensajes de parte de Dios en las Escrituras, y no precisamente de la persona de Jesucristo, ¿no? Acuérdense ustedes que Juan comienza su evangelio diciendo, ¿no? El verbo o sea, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? ¿No? La palabra es un analista o crítico. Los israelitas criticaron la palabra de Dios en lugar de permitirle que los juzgara. Como consecuencia, entonces perdieron su herencia. La palabra penetra en griego dikenomai, ¿sí? Indica que la palabra tiene en ella el poder de transformar vidas y alterar nuestra formación psicológica y espiritual, ¿sí? El Evangelio posee el poder de salvar, del modo que Dios ha puesto vida en una semilla para que se reproduzca. Su palabra es como una semilla, como vida propia. La semilla del reino es la palabra de Dios, ¿no? O sea, cuando vemos la parábola del sembrador, ¿no? ¿Qué es la semilla que siembra el sembrador? Es la palabra de Dios. De este modo, la palabra inspirada de Dios es como una semilla que produce un retoño, el cual suple de semilla al que siembra y de pan al que come. Es la semilla imperecedera que produce la vida nueva del cristiano. Entonces nosotros somos engendrados por medio del Evangelio. Así es como Pablo, según ¿no? Se hizo nuestro padre por medio del Evangelio, ¿no? O sea, él consideraba hijos a los que él había predicado, ¿no? La palabra es viva porque refleja el verdadero carácter de Dios mismo, el origen de toda vida.
Es viva porque será llevada a cabo, pues Dios sigue influyendo en el resultado de todos sus propósitos y promesas. La palabra de Dios es la representación misma de su voluntad y de sus promesas, las cuales Él mismo respalda. Dios habló y se crearon mundos. Palabras que provienen de Dios advirtieron de la posibilidad que no entraran en su reposo, ¿no? Sus propias palabras pueden mantener a pecadores fuera de su presencia. Nadie debe entonces tratar de separar a Dios de su palabra. ¿Mm? Los seguidores de Juan Calvino creen que la palabra no tiene poder real sin que haya por separado una acción en el corazón de parte del Espíritu Santo. ¿Y por qué menciono tanto Calvino esto? Porque estamos hablando de perder salvación y estoy yéndome casi en contra de una doctrina fuertemente arraigada en la iglesia denominacional, ¿sí? No me la he agarrado nada con Juan Calvino, ¿no? Nada personal. Calvino dijo, puesto que Dios por sí solo es un testigo adecuado de sí mismo en su propia palabra, de igual modo la palabra jamás alcanzará favor en el corazón de los hombres hasta que sea confirmada mediante el testimonio interno del Espíritu. Lo anterior, lo que acabo de decir, ignora que la confirmación completa de la palabra fue provista en el siglo I, lo cual es suficiente para hacernos creer, obedecer y ser salvos. ¿No? Ejemplo de lo que acabo de decir. Marcos 16, 17, 20, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, y lo que hemos leído antes, Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Todo argumento a favor de la necesidad de una confirmación adicional rechaza el poder acusador del Evangelio, ¿no? ¿No? Lo que propone Calvino es decir, si tú no estás predestinado, no puede haber confirmación de tu salvación, ¿no? O sea, pero digamos que eso le quita poder no solamente el Evangelio, sino que es una salvación limitada. Es decir, yo no, esto obviamente hago, ¿cómo se hace mi responsabilidad? Esto es de título personal, ¿no? Pero de repente es un pensamiento que ustedes también tienen en su cabeza, ¿no? Uno, que le quita poder al Evangelio de ser una fuerza transformadora de vidas. Y dos, que también le quita un poco, decir que se usa la salvación limitada, restringida a cierto número de personas predestinadas de antemano. Entonces, Cristo no murió por todos, ¿no? Vayamos pensando en eso y ustedes a ver qué piensan, ¿sí? Tal argumento niega que haya alguna vida en la semilla, es decir, la palabra de Dios, la palabra de Dios no tiene fuerza, no tiene vida, de que dé una nueva vida al alma agonizante. Esta idea está basada en un malentendido de las escrituras al que se llega a tomar las promesas hechas a los apóstoles y transferirlas al alma moderno, ¿no? El término penetra se encuentra solamente 2 veces en Hebreos. En este pasaje que hemos leído y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Constituye un concepto originado por Lucas, ¿no? Supone un sentimiento de condena en el corazón, un enfurecimiento amargo experimentado cuando alguien no puede responderle a un adversario. El poder penetrante del Evangelio se aprecia en Hechos 2, 36, 38, ¿no? Cuando estas personas oyen el mensaje de Pedro y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Bautícese en el nombre de Jesús, ¿no? Para pasaje conocido bastante por nosotros, ¿no? Debido a lo que esta audiencia escuchó, muchos se compungieron de corazón. El mensaje del Evangelio produjo culpa, ¿no? En inglés, ¿no? Siempre conocido en inglés, será la Biblia que es como la Reina Valera de nosotros, la King James dice en Hechos 2:37, prick, ¿no? Y prick es como que te hincan con una aguja, ¿no? Hasta te hacen saltar, ¿no? Te hincan con la aguja y te hacen saltar, ¿no? O también se podría entender como remordimiento de corazón, ¿no? Ahora, esta traducción de la aguja es
muy débil, ¿no? Y al mismo tiempo fue usado por otro poeta griego, Homero, para referirse a la espada de un soldado cuando punzaba un cuerpo. A continuación leemos una explicación clara del poder de la palabra, ¿no? Esta es una idea que encontré en un texto que me pareció eh, bastante apropiada y las voy a compartir con ustedes. Dice, penetra hasta las regiones más profundas y ocultas de la vida del hombre y separa su parte animal inferior con sus anhelos, intereses y deseos, de su vida espiritual elevada con sus aspiraciones por una comunión espiritual con Dios. De la forma que una espada de dos filos corta a través de las coyunturas y los tuétanos del cuerpo físico. No se fija en las apariencias externas, sino que es idónea en juzgar los pensamientos e intenciones del corazón. El espíritu tiene la tarea entonces de declarar la culpabilidad y de convertir, lo cual fue llevado a cabo mediante la palabra, según lo expresó Pedro, quien era guiado por el espíritu en Hechos 2, 36, 30, 41. Nos convertimos entonces mediante el mensaje revelado del espíritu. Dios había declarado así, no Dios, bueno, Jesús, que es lo mismo. Jesús, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? El espíritu da vida por medio de su palabra divina. Si los discípulos de Jesús incluso hubiesen podido comer literalmente su carne, como algunos creen que sucede en la cena del Señor, tal acto no habría sido de provecho eterno para ellos, puesto que es la palabra, no la carne, la que da vida. Esa palabra tiene que ser escuchada, creída y obedecida para que tal propósito sea llevado a cabo. No hay de extrañarse entonces que a la palabra se le llame la espada del Espíritu, que es más cortante, eso lo leemos en donde, en Efesios, ¿no? Más cortante que toda espada de dos filos, lo cual sería difícil decir que la persona de Cristo, el verbo, el logos, o la palabra, según sea la versión que tenga usted en las Escrituras, en Apocalipsis 1:16 presenta a Cristo como una espada que sale de su boca, ¿no? O sea, como la representación de Cristo en Apocalipsis como una espada que sale de su boca, ¿no? A pesar de que esa constituye una figura diferente y en un concepto diferente, indica el poder de Cristo y su palabra. La extravagante idea de que la palabra de Dios hablando directamente al corazón de las personas, aparte del Nuevo Testamento, tiene sus raíces en ideas preconcebidas, calvinistas y carismáticas, y no en la enseñanza de las Escrituras. La declaración que dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, es una expresión interesante. La palabra de Dios es eficaz haciendo separación. Separa a familias y antiguos amigos, ¿no? Un teólogo aplicó este pasaje a muchos elementos terrenales y carnales que se oponen al espíritu. Agregó diciendo, puede que el mundo elogie como buenas muchas actividades de esas, incluso como dignas de alabanza. La palabra penetra por en medio y pone en manifiesto lo que el alma le hace al espíritu. De este modo separa el bien del mal, lo cual podría ser una parte esencial del significado. Para terminar, tercera parte del versículo 12 y versículo 13, la palabra de Dios discierne. Entonces, leemos en el texto, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El término griego que se traduce como discierne es críticos, ¿no? No hay nada que pueda esconderse de Dios. ¿Tiene el versículo 13 algo que ver con definir la naturaleza del hombre o es sencillamente una declaración general que demuestra la más grande habilidad de la palabra de Dios de penetrar la compleja naturaleza interna del hombre? Está meramente diciendo que de una forma figurada que Dios nos conoce a fondo y completamente. Esta representación de la esencia del hombre es similar al pensamiento paulino propuesto en 1 Tesalonicenses 5:23, perdón, que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En vista de que este penetrante juicio está en camino y somos culpables del pecado,
Porque acá todos, si nos preguntan quién pecó, todos levantaríamos la mano. ¿Qué esperanzas tenemos de obtener fuerzas para continuar en esta lucha de toda la vida? La respuesta se da luego. La palabra desnuda nuestras almas, sin embargo, es a Dios a quien tenemos que dar cuenta. Una vez más, la palabra parece ser una extensión de Dios mismo. La palabra obviamente tiene una amplia variedad de significados. Sin embargo, seremos llamados a dar cuenta de nuestras acciones relacionadas con la palabra de Dios. Qué tremendo será entonces estar de pie delante de Dios y recibir nuestro merecido premio. Este pasaje tiene que referirse al juicio final porque todas las cosas están desnudas y abiertas delante de nuestro Dios. Por lo tanto, necesitamos un vocero para que nos ayude. Esta declaración de esta necesidad introduce el siguiente análisis, el que vamos a ver ya empezando con la segunda parte de este libro, que es el de Cristo como sumo sacerdote, o el sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Nos escucha, hermanos. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, disculpen, ingresé un poco después de la hora de inicio. No te preocupes, Marielita, la cosa es que hayas entrado. Justo estábamos. Gracias, Julio. Estábamos leyendo versículos 12 y 13. Julio. Sí, dime, Ramón. Bueno, en todo caso, retomar un poco lo que dice Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí partimos, que la palabra sale de la boca de Dios, ¿no? Y luego también, retomando acá también la parte en 2 Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderoso en Dios para la destrucción y la destrucción y fortaleza, ¿no? Las armas de Dios no son carnales, son espirituales, es su palabra, ¿no? Y justo me acordaba lo que ha pasado esta semana, que yo soy cristiano, he tenido mucha fe, he permitido que Cristo ingrese a mi vida y por experiencia propia sé que la palabra de Dios es fuerte, es eficaz, ingresa a tu vida, ¿no? Y, y el ejemplo está de repente yéndonos al campo deportivo, ¿no? A Cuevita, ¿ya? Cuevita ha sido invitada a una reunión creo que es la Alianza Cristiana y Misionera, por el evento que ha ido, porque yo también he asistido, que es EVEC, se llama, Encuentro de Varones en el Espíritu de Cristo. Estás 3 días en esa reunión con cantos, estudio bíblico, no puedes llevar celulares, ni reloj, ni nada, todo queda en un almacén y entras tú y tu Biblia nada más. Y hay estudios, todo. Entonces, ahí es para el que tiene conocimiento de la palabra, entonces ahí le fortaleces más y sales cambiado. Por experiencia te digo, ¿no? Teniendo conocimiento ya de la palabra de Dios, como ellos llevan, ¿no? Y entonces, pero, ¿qué ha pasado esta semana? Empezando por Magali, Bazán y todo esto del ambiente del espectáculo, chancan como que es mentira, que no puede, que es hipócrita, que él nunca va a cambiar. Y entonces yo veo, por experiencia, te digo que sí, las personas cambian, ¿no? Y es la palabra de Dios la que hace ese cambio, ¿no? Si él ha podido llegar, abrir su corazón y llegar a ese evento, es porque es la palabra de Dios que ha abierto en él. Ahora, de perseverar, de continuar, de haber un arrepentimiento verdadero, ya está en cada uno, ¿no? Porque el Señor te dice, ábreme tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Está en uno de permitir que esa palabra, que es cortante, eficaz, ¿no? De 2 filos, está en que ingrese a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿no? Y luego la perseverancia, que es lo que hemos tomado al final, ¿no? Procuremos, ¿no? Esforzándonos, ¿no? Creo que eso lo dijiste en ¿dónde está eso? A ver, en el 11, ¿no? Procuremos entrar al cielo esforzándonos, ya eso está dentro del crecimiento espiritual, ¿no? Y para eso influye mucho, pues, uno personalmente querer abrir tu corazón para que ingrese la palabra y también el entorno,
¿no? Como nuevos en la fe, necesitamos también un apoyo espiritual, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado, dice el Señor en su palabra también, ¿no? Por eso, ¿no? Más que ese era el comentario que quería asociarlo con el estudio de ahora, ¿no? Sí, y hay algo que debemos tener en cuenta, sobre todo las personas los que solemos salir a predicar en una congregación, ¿no? Entonces, no podemos buscar la palabra o usar la Biblia, la palabra de Dios para agradar a las personas, Ya no. ¿no? ¿Y qué está pasando últimamente, ¿no? Muchos predicadores de denominación, sobre todo las denominaciones, hablan de amor, Cristo me ama, no importa cómo seas tú, no importa lo que tú hagas, si eres gay o lo que sea, Dios te ama y Dios te acepta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está buscando ahí? Está buscando agradar al hombre, ¿no? Y lo que la palabra nos dice justamente en estos dos versículos, que la palabra más bien debe buscar moverte y decir, mira, tú eres pecador, cambia y vuelve, ¿no? Vuelve al camino de Dios, ¿no? O sea, no es que Dios me acepte como soy, ¿no? Hemos hablado de que la palabra debe movernos hasta psicológicamente debe mover, o sea, hasta nuestra forma de ser debe cambiar, ¿no? Y debe movernos hacia una dirección, ¿no? ¿No? El no hacerlo, ¿no? El no hacerlo, daría todas las implicancias que ya hemos estado hablando, ¿no? De perder la salvación, de, de entrar en el reposo, de, 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 de inclusive con nuestros actos, normalizar ciertas conductas en la congregación, ¿no? Y podemos inclusive llevar a otras personas a equivocarse, ¿no? Ese es el peligro que veo yo en estos últimos tiempos, ¿no? El uso de la palabra de Dios por ciertas personas para agradar a los hombres, ¿no? Para darle el gusto a las personas, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar de repente en internet, que de repente son más curiosos que yo, mucha predica hablando, ¿no? Cristo te ama, ¿no? Tú, Sí, Calixto, dime. Hablando de eso, cuando dice entra hasta las coyunturas, ¿no? Cuando habla de Mm, las coyunturas, está hablando de donde es lo más flexible nuestras extremidades mm, y nunca he visto que una espada pueda cortar, ¿no? La flexibilidad, donde está la flexibilidad de nuestras extremidades, nuestras coyunturas, sino más bien una espada corta más abajo, más arriba. Cuando yo me fracturé la pierna, era bajo la rodilla, no justo donde estaba mi movimiento, o sea, mi coyuntura. Entonces, cuando habla esto de la espada, dice que separa, está hablando que va más allá, que es tan fuerte y de doble filo esta espada que puede cambiar a las personas. Por ejemplo, yo conozco a muchos ex gays. Tenemos el caso de Fernando Ñaupari y hay una congregación también en el Callao que no son unos, sino son cientos de inclusive el pastor es un ex gay. Y ellos cuentan y narran cómo Dios les ha podido cambiar. Entonces, se puede ver cómo la palabra de Dios te puede transformar, aún, por ejemplo, ¿no? Siendo ya transformado. Por ejemplo, yo pertenecía a la iglesia pentecostal y inclusive en los testigos cambié por la palabra. Cambié muchas cosas cuando entro a la pentecostal más. Y ahora cuando voy adquiriendo más de conocimiento, veo que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Y cosas que me arraigué inclusive en las propias iglesias. Y uno tiene que ser humilde en ese aspecto, porque cuando uno llega a darse cuenta, ni humildes somos a veces, porque pensamos ser humildes y no lo somos. Siempre quizás nos gusta el aplauso, alguna cosa. mm, Y ahora cuando yo veo todas estas cosas y siento todas estas cosas, veo que soy la persona que debo cambiar aún más. Soy la persona que me veo más imperfecto que todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y eso va el conocimiento. Ahí va, llegar a la coyuntura, que va haciendo la palabra,
más imperfecto te ves frente a los demás. Eso es, cuando llega como una espada de doble filo, llega hasta los tuétanos, dicen, ¿no? La palabra de Dios. Y realmente la palabra cambia a gente increíble, ¿no? Cambia de una manera, por ejemplo, ¿no? Para mí el Monumental era mi templo. Era imposible que me podían sacar del Monumental, de la barra de Oriente, era imposible. Pero tuve que dejar, ahora ni caso le hago a la U. Era tan hincha así, tan hincha de corazón que decía, para mí mi iglesia es el Monumental, se acabó. Y ahora es así. Y ahora imagínense que ni siquiera piso, ni sé qué día va a jugar la U. Entonces, ¿cómo nos puede cambiar Dios de tal manera? ¿Cómo puede haber hasta congregaciones ahora de ex LGTB? ¿Cómo puede ver como este hombre Fernando Ñaupari siendo operado? O sea, es lo más difícil que un LGTB siendo operado, totalmente transformado, a comportarse como hombre, inclusive a casarse, ¿no? Ha llegado a Sí, sí, casarse con un... yo conozco a su esposa, de Fernando Llopari. Pero ¿Cómo la... ellos son de corte, ¿cómo se llama? Pentecostal, ¿no? Total, sí. Ujú, Entonces cambia la palabra, hasta en los adventistas les cambia. ujú, He visto, ¿no? Hasta en las sectas les cambia. Así es la palabra de cortante. ujú. Cuando es predicada correctamente. O al menos cuando es leída y. O sea, leída e interpretada correctamente, ¿no? Pero Y si odio, nosotros, los peligros del siglo, de nuestros tiempos es que el predicador, en su posición de predicador, manipule esa palabra, ¿no? Entonces, en vez de buscar una prédica o llevar un mensaje que transforme tu vida, para llevar una vida en Cristo, ¿no? Te dé un mensaje para agradar al hombre, ¿no? Pues a mí me da mucho que pensar. Por ejemplo, no sé si han visto, hay un reality que dan de Ricardo Montaner y su familia, ¿no? Ricardo Montaner y su familia son cristianos, ¿no? Está inclusive este cantante Camilo, es Yerno, su yerno, ¿no? sí, Son cristianos, ¿no? Y tienen un cristianismo bien peligroso, ¿no? sí. Bien peligroso. Entonces, un cristianismo que su pastor le da a ellos, le da por su lado, ¿no? Les habla de Dios, pero a lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Entonces, a mí no me hables de arrepentimiento, a mí no me hables ¿no? A mí háblame de que Dios me ama, ¿no? Mm. Y me acepta, ¿no? Y me cuida. Háblame de ese Dios, ¿no? ¿No? Háblame de un a Dios mí, me, que... a mí me hizo llorar, hermano, lo que un predicador de la iglesia de Cristo dijo, ¿no? Si yo caería en pecado, mire lo que dijo, es fuerte lo que dijo. Si yo caería en pecado, creo que Dios ya no me perdona. ¿Pero por qué? Le dice el otro hermano. Por todo el conocimiento que me ha hecho tener Dios. Hay que ser humilde para decirlo eso. Y esa es una gran verdad. Mientras más conocimiento, más condenación. Pero Es mientras lo más mismo. conocimiento nos da la oportunidad de más santidad, ¿no? Ujú. Efectivamente, ¿no? O sea, digamos que Dios va a tener más, eso es bíblico, ¿ah? Más misericordia de aquel que por ignorancia pecó, que aquel sabiendo pecó, ¿no? Es mejor no haber conocido, dice No, el es Señor. mejor no, claro, ese pasaje es bueno, es mejor no haber Ajá, conocido claro. que pecando por desconocimiento, o sea, porque es mucho peor, no, tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, ¿no? No, y el otro que dice, Señor, yo sanaba, yo curaba, yo salvaba, yo bautizaba Ujú. en tu nombre. ¿Y qué dijo el Señor? No te Apártate conozco. de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Ujú. O Por sea, eso, o sea, no sé, digo, y yo no sé, es que a mí me resulta muy difícil y, bueno, Calvino en su siglo, en el siglo XV, pero ya yo acepto que haya tenido ese esquema teológico, ¿no? Bajo las limitaciones y toda la época, ¿no? Pero yo digo, estamos en siglo XXI y sigue, y el problema es que a veces más importante es el teólogo en el que me estoy basando mi doctrina que la misma palabra de Dios, ¿no?
Y eso lo he vivido yo porque dicen que, oye, pero yo expongo lo que dice la Biblia, ¿no? He tenido momentos que he tenido que hablar así, ¿no? Por ejemplo, estos pasajes que ahí hablan de que persevera, pues, ¿no? Si no, no Ujú. entrarás a reposo. Dice, no, Si, pero Calvino dice que por fe ya estamos salvos y nada nos separa nada nos puede arrebatar de las manos de Dios. si hubiera la predestinación, entonces, ¿por qué Cristo murió, no? Sería en vano. Claro, murió por unos y por otros no. Exacto, o sea, Bueno, por eso veo, para mí, en lo personal, como Julio Bertuela, me resulta muy difícil sostener eso, ¿no? Y ellos lo sostienen, no sé, bueno, no sé si lo sostienen, pero al menos lo tienen ahí como un tótem, porque esa es no encuentro esta explicación, como un tótem que no se puede modificar, no se puede revisar, ¿no? ¿A Y quién? Disculpa, Julio. a los calvinistas, Ah, bien. entiéndase, bautistas, presbiterianos, casi todas las denominaciones Sí, tienen, bueno, hay bautistas que tienen tienen un corte más parecido al de nosotros, ¿no? sí. Este, que son arminianismo, o sea, que son, que es la libre albedrío, ¿no? Pero tampoco nosotros podemos entrar a ese detalle, ¿no? Porque tampoco todo es libre albedrío, ¿no? y yo tuve un pequeño problema hace poco con una hermana, donde me dice, o sea, ella me dice, Dios me ha prometido que yo y mi casa seremos salvos, o sea, que mis hijos también van a ser salvos. Ujú. Entonces yo me quedé así un poco pensativo y la respuesta la encuentro ahora, ¿no? Que Pablo le estaba diciendo al carcelero, tú y tu casa serás salvos, y no se refería en forma general. Y a veces, por ejemplo, dentro de la iglesia pentecostal lo toman eso, que yo y mi casa seremos salvos en forma general, así el hijo sea un alcohólico, un borracho o un drogadicto, ¿no? No, Entonces exactamente. Mm. tiene un metero su hijo bien satánico, ya está años así. Y en realidad podemos ver que no es así. El texto tiene que estar basado bajo un contexto o a qué se refiere, ¿no? Cosa que Ujú. cosa que aprendemos en donde estamos ahorita. Son cosas de que realmente a veces uno no lo entiende en su momento, pero yo recién he entendido, recién he podido comprender esto hará un día, imagínense. La Biblia está para aprender cada día. No, pero es que ahí se refiere a que tú, como que estás aceptando y tu casa, es porque tú vas a cumplir un trabajo ahí como siervo del Señor. O sea, es lógico. O sea, el Señor no descarta. Y es que pasa que el Señor no piensa en uno, el Señor piensa en el entorno que tiene uno también, ¿no? Y es el resto, o sea, es la familia la que también se va a salvar. Entonces ahí hay un trabajo a realizar, ¿no? No es porque el Señor dice tú y tu casa y ya automático, no, sino pues sí, todos se van a salvar, pero es la labor de la gran comisión en lo personal, ya, en el entorno de hogar. ¿Mm? Pero el contexto a lo que se refería Pablo era que la casa del carcelero y él, ¿no? O sea, Sí, era Pablo, no era el mismo Jesús, ¿no? Claro, y eso también podemos darlo porque realmente en muchos casos se da, pero a veces siempre, como se dice ahí, la oveja negra, hasta en la misma casa de Jesús, Judas fue el que se cayó, se pervirtió, ¿no? No fue toda su casa tampoco de Jesús. Entonces podemos ver que sí sucede eso, sucede, pero no siempre. Ujú. Sí, bueno, las probabilidades son altas cuando todos en la familia apuntan a un solo lado. Ahora, no hay garantía. no, Y en el Antiguo Testamento hay textos que dicen, ¿no? La maldición generacional, ¿no? ¿No? Eh, que a veces lo aplican a la inversa, ¿no? La bendición generacional, ¿no? O sea, del pecado del pecado del abuelo lo paga el padre y lo paga el nieto, ¿no? El hijo del nieto, ¿no? Eh, pero, pero hay que entender que en ese caso, por ejemplo, las maldiciones es consecuencias de, ¿no? Por ejemplo, si, poner un ejemplo más a nuestros tiempos, ¿no? Si yo mi vida cuando no conocía a Cristo fui un libertino y me contagié de SIDA, ¿no? Me contagié de HIV, ¿no? Convertí mi vida a Cristo, mi HIV desaparece, no. no. Entonces Consecuencia tengo consecuencias, ¿no? de pecado, esa es Entonces, consecuencia de pecado. ajá, ¿no? Igual, o sea, si yo
vivo una vida, mi familia vive una vida en Cristo, ¿no? Mis posibilidades de ser salvo también son muy altas, porque yo veré el ejemplo reflejado en mi familia de cómo servir, Claro, ¿no? Ahora, garantizado no está, porque la salvación es personal y cada uno al personalmente. final, cada uno ¿no? estará al frente en el tribunal de Dios respondiendo por todas las cosas que hizo él, ¿no? O ella, según sea el caso, ¿no? Para ser inclusivos, ¿no? Porque si no digo ella también, la gente se va a molestar. Hay que ser inclusivos, pero es personal, ¿no? Es personal, ¿no? Siempre ustedes van a encontrar que los textos van a ser, ojo, que cada uno vea por dónde está caminando, porque y la salvación es personal, pero ojo que la iglesia tiene la labor también como iglesia de apuntalar a todos, ¿no? A exhortarnos a todos a ir por el camino, ¿no? O sea, Así es. ese es el trabajo de la iglesia. O sea, no quiere decir que, estoy en una iglesia que se predica esa doctrina, ya soy salvo. No, sino que la iglesia apuntala a los hermanos a que todos lleguemos al final a la meta, ¿no? Pero cada uno responderá por sus actos. Así de simple, ¿no? Ante el tribunal de Dios. Bueno, hermanos, Ujú. ¿alguna cosa que quieran hablar, que quieran comentar antes de ya de terminar? Bueno, nomás que en relación a lo que se estaba hace un momento haciendo referencia, es que todos tenemos el libre albedrío, ¿no? Entonces podemos decidir. Dios nos dio el libre albedrío desde que creó al hombre y la mujer, ¿no? Ujú, Que creó al hombre en general. Entonces, a través de ese libre albedrío, nosotros decidimos, ¿no? Eh, creer, tener fe, arrepentirnos y bautizarnos, ¿no? O sea, obedecer. Em, y así ocurre con todas las personas, ¿no? Conocen las palabras, de repente se les habla, se les predica. Si hay esa disposición de su corazón y deciden para Dios, entonces en buena hora, y si no, bueno, ujú, es la decisión. Sin embargo, como decías, ¿no? Está el hecho de hablarles, y no solamente con palabras, ¿no? Sino también con nuestro comportamiento, con nuestra forma, nuestra actitud, ¿no? Porque a veces lo que marca en las personas, muy aparte de lo que podamos decirle, es cómo tú eres, ¿no? Cómo tú reaccionas, cómo tú actúas, porque a veces el comportamiento dice más que una palabra. Entonces, en ese sentido, pues lo ideal sería que, y lo que siempre queremos, ¿no? Es que toda nuestra familia, ¿no? Vaya con Dios, y no solamente nuestra familia, sino todas las personas en general. Sin ujú, embargo, también lo que tendríamos digamos, entre comillas, ¿no? Digo yo, responsabilidad sería de que nuestra familia sea la que llegue a los pies del Señor. ujú, Sería lo más adecuado. No, lo más adecuado no tanto creo que es la palabra, sino lo que más de repente deseamos, ¿no? ujú. Em, Es y eso. como es tu primer trabajo la familia, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso particular, yo soy el único que soy cristiano. Soy el único de mis hermanos y mamá, ¿no? Tienes, Pasa, ¿no? tienes trabajo, tienes trabajo. Sí, Y a veces es lo más difícil, ¿no? Porque sí. pues la familia es la más directa, que nos conoce como somos, conoce qué palabras hablamos, cómo nos comportamos, nuestras actitudes, desde pequeños ya, ¿no? Y luego grandes, adultos, ¿no? Y es más difícil, pues, porque es que ahí predicar no solamente, como decía yo, con decirles, ¿no? Hablarles, sino también cómo tú te muestras, cómo tú has hecho un cambio también en tu vida, porque ellos ven también los cambios, ¿no? Entonces, porque de repente una persona que no conozca, tú vas, le predicas, bueno, te escucha todo, ¿no? Pero la familia, sí, ¿no? Y te pueden sacar, sí, pero tú eres así, no, sí, pero tú actúas de esta manera. Entonces, pero es eso, ¿no? Es el amor también que nos debe llevar también a predicar, porque si no predicamos a nuestra familia, estoy pensando yo, es como, puedo pensar ahorita como el acto como la prueba de fuego,
¿no? Ujú, Porque sí. después ya tienes que ir a predicar a otras personas que también suponte que va a ser, de repente no te quieren recibir o dicen, no, no quiero, o sea, ha ido más, ¿no? Ya, gracias, ¿no? Pero la familia siempre lo vas a tener, ¿no? Contigo, directo o indirectamente vas a interactuar con ellos. Ujú. Y bueno, que Dios nos ponga su amor, ¿no? Su amor, la paciencia, La sabiduría. la sabiduría de cómo poder también llegar a ellos, ¿no? Pero sobre todo esa voluntad también, porque a veces es que ya les has hablado una vez, les has hablado y después ya te quitan las ganas de decirles, ¿no? Porque ya te dijeron una vez o te escucharon y no, pero esas, como dices bien, la sabiduría y sobre todo estoy pensando ahorita, acá yo ahorita en obedecer a Dios, ¿no? Porque es que Él nos dice, ¿no? Que debemos predicar y entonces, y si no comienzo con mi familia, y si no hablo a mi familia, entonces, ¿no? Claro, puedes ir afuera también, pero ahí, ¿no? De repente ahí nuestra prueba de fuego y seguir y seguir, y bueno, hasta donde nos digan ya no quiero, porque tampoco se les puede obligar. Y cumplir, ¿no? Porque es obediencia. También tenemos que tener eso muy en cuenta, estoy pensando, porque es obedecer, ¿no? Es obedecer. Dios no dice predicar, entonces tenemos que obedecer. Y a pesar, y de repente, este, eh, solamente como un ejemplo, digo yo a Moisés, ¿no? Moisés cuando decía, ay, Señor, ¿no? Que me van a escuchar. ¿Qué les voy a decir? ¿Que quién me mandó? O después, o que yo no sé hablar muy bien, o no. Entonces, de repente, saber que tenemos nuestras debilidades, pero también saber que tenemos un mandato de Dios, tenemos que obedecer. Y a pesar que de repente en un momento estemos en ese, ¿no? En esa situación, pues pensar, ¿no? Confiar en Él, Señor, tú quieres que hable y tengo que hablar, ayúdame en todo caso a prepararme y tener la sabiduría de cómo entrar a hablar con mi hermana, con mi hermano, con mi primo, con mi cuñado, ¿no? Eso, bueno, gracias. Suspiro. Es así, pues es así, definitivamente es así. Empecemos entonces a pensar un poco más en qué estamos enfocados y qué es lo que podría hacernos perder ese reposo, ¿no? Y es un trabajo todos los días, ¿no? Porque la santificación, el camino de santificación es todos los días ir mejorando, 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 ¿no? Hasta que estemos, pues, hasta que podamos llegar, ojalá podamos llegar a un día como Pablo, ¿no? Ya hice todo lo que tenía que hacer, ya me gané mi corona, ¿no? Aunque quizás eso no pase, ¿no? Porque siempre tenemos cosas que mejorar. Siempre, siempre, siempre. Bueno, hermanos, gracias por. Antes, A antes, ver. antes, antes, Antes que me vaya. antes que te despidas, solamente recalcar, ¿no? Que para el Señor no hay nada imposible, ¿ya? O sea que esa es la actitud que tenemos que tener los cristianos. Justificamos muchas veces que somos carnales, que somos ¿Mm? humanos, que miro la tele y me distraigo, que agarro el celular y me distraigo. Pero si estamos en el Señor, todo es posible y para Él nada es imposible, todo es posible. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Y las cosas que queremos hacer tampoco las vamos a hacer solos, sino con Él, ¿no? Con Él, porque es el Espíritu Santo que está en nosotros. O sea, tenemos a Él en nosotros, ¿no? Y es el que nos da la habilidad. Si queremos hacer algo, tenemos que encomendarnos a Él, porque a veces quiero hacer algo, ¿no? Pero no es así, sino primero tengo que encomendarme a Dios, tengo que tener una comunicación directa con Dios, ¿no? Para yo poder manifestarme ante la persona. Pero si no tengo la predisposición de decir o orar por cierta persona, quiero que Él sea a quien necesito o necesita a Cristo y soy el medio yo para poder hablarle. Entonces tengo que encaminarme con esa actitud desde la salida, desde el primer paso, para poder conseguir el objetivo. Que no va a ser fácil, como dice Mariela, demora, ¿no? Demora, pero para el Señor no hay nada imposible. Nosotros cumplimos un trabajo, una gran comisión, un compromiso con el Señor, y el Señor es quien añade los miembros a la iglesia. Nosotros no los cargamos y los llevamos a la fuerza, porque las veces que lo hemos querido hacer,
no ha salido bien porque hasta el final nos han maltratado y nos han reprochado. Es el Señor quien hace eso, ¿no? Más que nada quería tomar esa reflexión. Ahora sí, Julio. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, creo que estoy pensando de que lo muy importante es eso, ¿no? Es la fe, es la disposición de nuestro corazón, es la motivación que debemos tener para hacer algo, porque todo parte de nuestra motivación, ¿no? Y claro, definitivamente, si esa motivación está de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que disponernos a eso y prepararnos también, pues, ¿no? Prepararnos y también saber también, pedirle a Dios mucha sabiduría de cómo poder entrar a conversar, ¿no? Y creo que Dios es el que pone al final las palabras en nuestras bocas, ¿no? Y eso va a ser de que bueno, sea la respuesta, pues en la voluntad de Dios, al final, como dice, confiar en Él, ¿no? Es lo que es nuestra forma en que debemos de vivir, siempre confiados en Él. Aunque de repente nuestros ojos puedan ver otra cosa, pero tener esa confianza puesta en Él y seguir, nada más. Sí, gracias. Bueno, hermano, sí, gracias Ramón, gracias Mariela, gracias en realidad. Gracias a ustedes. Juanito, Calixto, gracias. Gracias. Les he adelantado un día el estudio, pero bueno, es para que pasen Semana Santa. Seguro que te vas de viaje, seguro que no, te vas no. de viaje. Me voy a quedar acá, si quieren me llaman mañana. No me voy a viaje, pensando en el reto de que es un día de descanso familiar. Está bien. No es religioso, Gracias, no es un día religioso. en nosotros. De burro no pueden asustar. Oye. Porque me han dado de comer carne de burro ahora, hermano. Sí. Burro llama. Cuidado que metas patadas nomás, Calixto. Me va a meter patada. Era burro, estaba todo grasosa, era media nerviosa, con bastante nervios de burro.